Va. Hola, mi nombre es Teisito Janasta, estudiante del Centro San Martín de Porres. El día de hoy le daremos a conocer sobre partes de una placa madre marca Intel P4i65GB. Empezamos con el procesador que le tenemos en esta parte. Esto es el procesador, también llamado como microprocesador. Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. Es el cerebro de un computador. Es un circuito integrado constituido por 1.000.000 de componentes electrónicos. Constituye la unidad central del procesamiento de un computador. Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Pasamos a lo que es la memoria RAM, DDR400. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria volátil que permite almacenar datos e instrucciones de forma temporal, mientras que el sistema hace uso de ella. Una vez dejan de usarse, estos datos desaparecen. La memoria RAM aportará fluidez a su sistema, por lo que la cantidad al instalar y el tipo de memoria dependerá mucho del uso que vayas a hacer del ordenador, capacidad de la placa elegida e incluso el sistema de refrigeración que tengas instalado en tu PC. Fuente de poder. Acá, como podemos observar, tenemos la fuente de poder que convierte energía eléctrica alterna en continua. Acá tenemos unos conectores, que este conector da para dar corriente a la pantalla, que es esto, y este conector de acá es para dar energía a la computadora, y por dentro tenemos la ventiladora. Tenemos estos cables conectores que conecta, que este de acá, este conector, conecta corriente al disco duro, a la lectora SATA, esto. Y este conector conecta a la corriente al disco duro o lectora IDE. Y este cable conector conecta corriente a la placa madre. Y por último tenemos el cable conector que conecta al procesador. Drop it. Hola, mi nombre es Rocío Mabel Córdoba Paredes, estudiante del Centro San Martín de Porres, San José de Sisa. Voy a explicar sobre puertos de entrada y salida. El color verde es para conexión del mouse. El color morado es para conexión del teclado. Puertos paralelos. El puerto paralelo se utiliza principalmente para impresoras. Puerto VGA. Un puerto VGA generalmente está situado en la parte posterior o lateral de una computadora. Sirve para conectar un monitor o proyector a los equipos. Puertos USB. USB proviene del inglés Universal Serial Bus, que significa bus de serie. Un puerto USB permite conectar hasta 127 dispositivos. Actualmente es un estándar de una computadora. Se incluyen al menos 2 puertos USB. Puerto Ethernet. Un puerto Ethernet sirve para conectar un equipo a la red o al Internet por medio de cable utilizando un conector RJ45. También se conoce como puerto de red porque permite las conexiones de red e Internet. Por este lado tenemos el color celeste para entrada de audio, el color verde para salida del audio y el color rosado para entrada de micrófono. Voy a explicar también sobre entrada de energía a la placa, proporciona energía eléctrica a la placa, entrada de energía para el procesador, proporciona energía eléctrica de la fuente al procesador. Va. También tenemos la BIOS, sigue en inglés de Basic Input Output System, en español Sistema de Entrada y Salida. Es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido.
estudiante del CEPRO San Martín de Porres, San José de Sisa. Acá les voy a hablar sobre los condensadores. Los condensadores eléctricos son dispositivos capaces de almacenar energía, sustentando un campo eléctrico. También los condensadores son de diferentes tamaños, grandes, pequeños y medianos. Los condensadores eléctricos cumplen la misma función, pero en diferentes campos. Ahora les voy a hablar sobre las ranuras PCI. Tiene una longitud de 8.5, al igual que la llanura sisa, y una función a 8 bits. Esto se utiliza para un CD y también tiene diferentes funcionalidades. También les voy a hablar sobre la lectora. La lectora es un dispositivo óptico que nos ayuda a ver la información que se encuentra grabada en el disco a través de un láser. Enseguida voy a dar pase a mi compañera que va a seguir con las partes de la placa madre. Hola, mi nombre es Ilianito Anama, soy estudiante del CEPRO San Martín de Porres, San José de Sisa. En este momento voy a explicar lo que son partes o lo que es el disco duro. Disco duro es un disco magnético en el que se puede almacenar datos del ordenador. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de la PC. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Suelen ser integrados en la placa madre, donde se conecta más de un dispositivo. Ahora pasamos lo que es el cable SATA. Se trata de una interfaz que te permite transferir información entre la placa base, en la placa madre y diversos dispositivos del almacenamiento. Es el elemento que une básicamente la placa madre con los dispositivos de almacenamiento. Como podemos observar, el cable SATA vincula la placa madre, como podemos apreciar aquí, la placa madre, que también conecta lo que es al disco duro. Y esto mejora la velocidad y la capacidad de transmitir datos respecto a los conectores que se utilizaban antes. Por eso ahora es un poco más rápido hacer o transferir información de nuestro PC. Ahora pasamos lo que es el cooler, que también es conocido como ventilador. Es uno de los elementos que tiene más importancia en nuestra PC. Cumple la función de mantener a una temperatura normal, y sin ellos lo más probable es que la calor se extienda más allá y se malogre nuestras partes de nuestra computadora. Pero esto básicamente se encarga de extraer aire caliente, como de inyectar aire fresco al interior de nuestra PC. ¿Qué es el disipador o cómo funciona el disipador de calor? Es muy sencillo. Este tiene un conductor térmico que transmite que la calor le lleve lejos de la CPU. Tiene un diseño como un ventilador que permite que la calor se extienda con facilidad hacia otras zonas sensibles de la computadora, del ordenador, así como el exterior de él mismo. También contribuye a evitar el sobrecalentamiento del aparato y así no se malogre nuestro dispositivo. Entonces esto sirve para eso. Hola, mi nombre es Xiomara del Pilar Fatama Masifén, estudiante del CEPRO San Martín de Porres, San José de Sisa. Voy a explicar partes de una placa madre. Voy a empezar por la bobina, que son estas. Bobina es un componente pasivo del circuito eléctrico que permite almacenar energía. Por ejemplo, se conecta y se desconecta a una fuente de poder. Y seguimos con puerto serial. Puerto con múltiples usos es aquel que se posibilita la transmisión de un bit. Suele ser utilizada para la conexión del teclado o del mouse a la computadora. Seguimos con el conector de corriente al procesador. Suele ubicarse en la parte superior de la placa madre, muy cerca de donde se encuentra el stock del procesador. Este tipo de conectores indica la correcta orientación del cable de corriente que viene de la fuente de alimentación a la hora de conectarlo.
Y seguimos con lo que es chipset Puerto Norte. El puente norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips, que constituye el corazón de la placa madre. Por ejemplo, es un chip que debe encargarse de soportar el boot frontal de la alta velocidad que le conecta con el procesador. Mi nombre es Emily Wasabi Tapujima, soy estudiante del CEPRO San Martín de Porres, San José de Sisa. Hoy voy a explicar sobre partes de una placa madre. Chipset se encarga en determinadas funciones del ordenador, interacciona el microprocesador, la memoria o caché, o el control de los puertos. Ranuras AGP fue desarrollado por la Intel como para las altas prestaciones en respuestas a algunos problemas que tenían los PCIs, y luego se fue evolucionando en PCI Express para tarjetas gráficas y se puede reemplazar por las ranuras PCI.